Hola, hoy en Explicaciones Express de Flip HMC vamos a ver el primer capítulo de la Revolución Rusa y el nacimiento de la URSS, centrándonos en la situación de Rusia y en las revoluciones de 1905 y 1917. En primer lugar vamos a ver la Rusia zarista, es decir, gobernada por los zares o por el zar, que llega hasta 1917. Era un régimen semifeudal con que mantenía la servidumbre casi desde la Edad Media, con una monarquía absoluta, donde el zar tenía todo el poder. Era una sociedad dominada por la aristocracia y un sistema político dominado por la aristocracia propietaria de grandes tierras. El campesinado era pobre y se producían frecuentes hambrunas y revueltas. La industria estaba poco desarrollada y depende de las inversiones extranjeras hasta prácticamente principios del siglo XX, y eso suponía pues poca fuerza de la clase burguesa y del obrero industrial, el proletariado. En esa situación se produce algo que para Rusia fue un golpe muy grande: la derrota en la guerra ruso-japonesa en 1905. Eso provoca manifestaciones pacifistas en contra del zar, que son reprimidas violentamente. El zar pide ayuda, pide fondos para las asambleas locales o senbos. Se produce la aparición de los soviets o consejos de obreros y campesinos que pues, convocan varias huelgas, y se produce incluso la rebelión de los marineros del acorazado Potenki. El zar, ante estas revueltas y estos problemas, y ante estas revueltas y esta revolución de 1905, promete un parlamento, o Duma, que se llama en el sistema ruso, pero cuando la situación se calma, como vemos aquí, el zar pues incumple sus promesas y no abre el sistema político. El siguiente paso es la participación de Rusia, del Imperio Ruso, en la Primera Guerra Mundial, y las continuas derrotas militares que se producen hasta 1917. Eso provoca pues numerosas víctimas, reclutar a más soldados, crisis de abastecimiento por la falta de mano de obra, y que el zarismo y el zar pierda legitimidad, con lo que el ejército se niega a obedecer sus órdenes y se encuentra con un problema bastante grave que va a desembocar en la revolución de 1917, como veremos. Pero ¿qué fuerzas políticas había en Rusia a principios del siglo XX y aproximándonos a la fecha de la revolución de 1917? Había, podemos decir, que unos partidos moderados: el Constitucional Democrático, Partido Cadete, y el Partido Socialista Revolucionario, que asumían o aceptaban las pequeñas reformas propuestas por el zar, incluso algunos pues con la idea de hacer una constitución más democrática y con un cierto reparto de tierras. Y después estaban los más radicales, los más revolucionarios, que son los populistas o anarquistas, y los socialdemócratas o marxistas. Los anarquistas eran básicamente campesinos y querían la autogestión, gobernarse a sí mismos sin un poder que les dijera lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Y la tendencia marxista se divide en dos grandes tendencias: los más moderados, partidarios de una fase previa que fueran cambiando las cosas en la Unión en Rusia, y que son los mencheviques, y los bolcheviques, que son los partidarios de hacer una revolución rápidamente aliándose con el campesinado, cuya tendencia, como vemos aquí, es dirigida por Lenin. Y aquí tenemos también la diferencia entre Marx y Lenin, entre el creador del marxismo y el creador del leninismo, que básicamente está en el papel del partido y en la importancia del campesinado para poder hacer la revolución. Bueno, pues en esa situación y con esas fuerzas políticas que hemos visto en 1917 se producen las dos revoluciones de 1917, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero empieza con una manifestación, como podéis ver ahí, y los soldados se niegan a obedecer al zar, con lo cual el zar abdica en su hermano, que renuncia al trono ante las dificultades y los problemas que se estaban produciendo. Esa revolución de febrero provoca la aparición de dos poderes rivales: por una parte el gobierno provisional, dirigido por Kerensky, y por otra parte los soviets o los consejos de obreros y campesinos, que cada vez están controlados más por los bolcheviques. El poder oficial
convoca a la Asamblea Constituyente, pero continúa dentro de la guerra, con lo cual se van perdiendo el apoyo de la gran mayoría de la población. Y los bolcheviques van aumentando su influencia en los soviets y debido a su oposición a que Rusia continuara en la guerra, pues fue teniendo cada vez más apoyo. En esa situación, Lenin proclama que todo el poder debería estar en los soviets, que son los que representan las ideas populares, y Kerensky fracasa en su ofensiva para intentar que la guerra se convirtiera en algo más positivo. Eso provoca un golpe de estado zarista del general Kornilov, que fracasa, y aprovechando esa situación de debilidad del gobierno provisional, se produce la Revolución de Octubre, un golpe de estado bolchevique dirigido por Lenin, que disuelve la Asamblea Constituyente y crea la República de los Soviets. Eso provoca una guerra civil en el antiguo Imperio Ruso, que dura hasta 1922, entre el ejército rojo de los bolcheviques y comunistas dirigido por Trotsky y el ejército blanco de los zaristas y de la oposición más moderada, con la ayuda de países extranjeros, Unión Soviética, Reino Unido, Polonia, etc. La victoria bolchevique provoca que el final de la guerra y la aparición de la Unión Soviética, la URSS, en 1922. Durante todo ese proceso se firma la paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial, con bastantes pérdidas territoriales. Se aprueba una reforma agraria, con lo que los campesinos apoyan a la revolución, pero lo rechazan los terratenientes y los grandes propietarios. Se proclama también la autogestión obrera, con lo cual se ganan el apoyo obrero, pero también el rechazo de la burguesía industrial. Se proclama también el derecho de autodeterminación, con lo cual las diferentes nacionalidades o territorios que componían el Imperio Ruso apoyan esa revolución. Y se cancela la deuda externa, es decir, se decide que no se va a pagar lo que el Imperio Ruso debía a las otras potencias europeas, con lo cual se produce también un rechazo de Occidente a esa revolución.